Me permite hacerte una corrección, Ricardo. No soy licenciado, soy técnico en cooperativas y bueno, egresado hace ya varios años de la Universidad de La Plata. Buenas tardes o buenos días, depende de si han almorzado o no. Para los que estamos involucrados en los movimientos de la economía social solidaria, en particular en mi caso más con el cooperativismo que con el mutualismo, es muy destacable la implementación de estos foros de debate. Es muy destacable que podamos participar y expresar nuestras opiniones, nuestras posiciones con relación a los marcos jurídicos que regulan tanto a las cooperativas como a las mutuales, y como bien señalaron en la apertura, tienen más de 40 años de vigencia, y que por supuesto el paso del tiempo y las realidades actuales hacen pensar en la necesidad de algún tipo de adecuación o de modificación. Para poner en contexto, quisiera hacer alguna pequeña referencia histórica a la temática del cooperativismo en la legislación argentina. La primera referencia que surge en lo que podríamos llamar el derecho positivo argentino con respecto a las cooperativas data del año 1884, cuando se sancionó la ley 1420, la ley de educación. Ahí se mencionaba, imagínense, en ese tiempo, digamos, se estaba produciendo en nuestro país gran parte de lo que fue la llegada de la inmigración, y seguramente esos inmigrantes que llegaban a nuestro país traían el conocimiento y la experiencia que no era tan lejana. Habían pasado apenas 40 años de la conformación de la primera cooperativa en el mundo, que fue la cooperativa de Rosedale. Y allí, en estos dos artículos, se plasmaba alguna referencia, no muy clara, a la posibilidad de implementar algún tipo de acción cooperativa en la educación. Un poquito más adelante, en 1889, el Código de Comercio, la Ley 2637, en 3 artículos menciona las cooperativas y habla de sociedades cooperativas. Luego, como ejemplo de alguna manera de legislación, tenemos el estatuto de las primeras cooperativas que nacieron, o los estatutos de las primeras cooperativas que nacieron en nuestro país. La primera cooperativa, que fue la Cooperativa de Seguros El Progreso Agrícola de Pigüé, por allá por 1898, plasma de alguna manera en el articulado de su estatuto los principios que los pioneros de Rosedale habían planteado para su experiencia cooperativa. Y luego, por allá por 1913, se comienzan a dar una serie de encuentros de las cooperativas de Entre Ríos, en los congresos del cooperativismo entrerriano, y ya en 1913 se empezaba a discutir la necesidad de una legislación propia de las cooperativas. Así es que el Congreso Argentino de la Cooperación de 1919 también trata un proyecto que recién se va a ver plasmado en la primera ley que tuvieron las cooperativas en nuestro país, que fue la 11.388, sancionada en el año 1926. Fíjense los tiempos, ¿no? En que las cooperativas estuvieron funcionando desde 1898, la primera cooperativa, hasta 1926, sin una ley específica.
con 3 artículos del Código de Comercio únicamente. La ley 11.388 obviamente tuvo vigencia hasta la sanción de la ley 2337, decreto ley 2337, el 2 de mayo de 1973. Y ahí me planto para reflexionar lo contradictorio que suena para nosotros que una ley que rige a las entidades de la economía social solidaria, como son las cooperativas y también las mutuales, hayan sido sancionadas durante un gobierno no democrático, un gobierno militar, un gobierno de la Revolución Argentina. Sin embargo, ese, podríamos decir entre comillas, pecado original de la ley, fue ratificado luego por los sucesivos gobiernos democráticos y de hecho, digamos, en el caso de las cooperativas, se venía haciendo un trabajo del movimiento cooperativo en el cual hubo una participación también de las 2 confederaciones que existían en ese momento, Cooperar y Coninagro. Por eso, la actual ley de cooperativas ha sido calificada por el propio movimiento como una muy buena ley. Y toda vez que ha habido algún intento o algún proyecto de modificación, el movimiento cooperativo ha manifestado su opinión diciendo que prefería mantener esa ley a correr el riesgo de que hubiera alguna modificación que en vez de sumar restara. Y acá hago un paréntesis y me voy a referir un poquito a también los antecedentes que en la provincia de Río Negro, cuyas primeras expresiones de cooperativas se fueron dando en los primeros años del siglo XX, sobre todo en el campo de la colonización o en el momento que se estaban colonizando las tierras en el Alto Valle y en el Valle Medio de nuestra provincia. Y es importante destacar que la provincia de Río Negro, en su Carta Magna, en la Constitución Provincial, en la reforma constitucional del año 1988, los convencionales constituyentes, que en ese momento hubo participación de algunos referentes del sector, y pudieron impulsar la inclusión de una sección, que es la sección 10ª, que habla de política de cooperativismo y mutualismo, y hay 4 artículos de nuestra Constitución que hablan de las cooperativas y de las mutuales, y como política de Estado, digamos, la provincia de Río Negro declara de interés a las cooperativas y las mutuales. Habla de la característica en cuanto a la prestación de servicios, y por eso mismo la provincia de Río Negro es una de las pocas provincias a nivel federal que exime de los tributos provinciales a las cooperativas. Es decir, ustedes bien saben, los cooperativistas y los mutualistas que tenemos actividad en la provincia, estamos exceptuados de los impuestos provinciales. De manera que la política de Estado provincial rescata el carácter no lucrativo y sí de servicio de las entidades cooperativas y mutuales. A la vez, por lo menos en la ley, creo que este es el deber pendiente que tenemos en la provincia, adhiere a la ley 16.583 a través de la ley 903, que impulsa la educación cooperativa y la educación mutual en el ámbito de la educación. Estamos en una universidad nacional y estaría bueno recordarle al vicerrector que sería muy interesante que en las carreras
que dicta la universidad se pudiera instrumentar algún espacio, sobre todo en las carreras que tienen que ver con las leyes, con las carreras que tienen que ver con la economía, de espacios para que los estudiantes se formen específicamente en lo que tiene que ver con el derecho cooperativo y mutual y en lo que tiene que ver con los aspectos contables y administrativos de las cooperativas y de las mutuales. Porque muchas veces nos encontramos con que tanto los abogados como los contadores desconocen las características propias de las cooperativas y las mutuales. En ese contexto, y por cuestiones de respetar los tiempos, y yendo al anteproyecto que se está poniendo en debate, como Mito rescataba hace un ratito, hay aspectos que son muy positivos, como la inclusión de cuestiones que han sido reglamentadas por resoluciones de la autoridad de aplicación. Mito también se refería a una cuestión que es fundamental, creo que tanto para el capítulo de cooperativas o el capítulo de mutuales, que es la definición de lo que es una cooperativa y la definición de lo que es una mutual. Se menciona en el anteproyecto la definición de la Alianza Cooperativa Internacional de Manchester en el año 1995, pero hay un aspecto que creo que es central y se omite la palabra autónoma en la definición. Hablamos de que las cooperativas son asociaciones de personas, pero no autónomas. Entonces me parece que conceptualmente es una cuestión importante a tener en cuenta. Por otro lado, la caracterización que hace la ley de cooperativas no está en disidencia o en discordancia con lo que la Alianza Cooperativa Internacional plantea en su declaración de principios o en su declaración de identidad cooperativa cuando define a las cooperativas. Podría entonces decirse que, bueno, si recogemos la definición de la Alianza Cooperativa Internacional, podrían bien mencionarse las características que la actual ley de cooperativas menciona, la caracterización de las cooperativas, incluyendo específicamente que no tienen fin de lucro institucional. Otro aspecto importante y central es la definición del acto cooperativo, que Mito bien también hacía referencia, y coincido con él en la cuestión de separar las aguas, porque si no estamos ahí mezclando la cuestión. Por ahí son, como decía Mito, cuestiones de técnica jurídica, de redacción, pero bueno, me parece importante en estos ámbitos hacer la aclaración para que quienes tengan la responsabilidad, como decía el señor Orbaizeta, de la redacción final tengan en cuenta estas cuestiones. El acto cooperativo me parece que hay que ampliarlo, hay que ampliar su alcance, y resulta interesante lo que plantea el proyecto de la no sujeción a los impuestos, que es diferente de exención. Entonces, siempre vamos a estar, si no, en la discusión con la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el tema fundamentalmente de impuesto a las ganancias, que hoy estamos exentos, pero tenemos que estar penando porque la exención se nos puede caer ante algún atraso que las cooperativas o las mutuales puedan llegar a tener en la presentación de balances y demás, que es algo que sabemos que en la realidad corriente, en la vida cotidiana, nos suele pasar. Luego aparecen algunas cuestiones que les decía interesantes, que tienen que ver con la incorporación al proyecto de cuestiones que están vinculadas o reglamentadas a través de resoluciones, que tienen que ver con el financiamiento de las cooperativas, los títulos cooperativos de capitalización, el tema de
poner en igualdad de condiciones a las cooperativas y a las mutuales con cualquier otra organización u organizaciones de otra naturaleza jurídica.